derecho, el constitucionalismo, Aníbal Quiroga, y el derecho penal, el señor Carrión. Aquí queríamos preguntar, ¿qué es lo que nuestro Código Penal define como terrorismo? ¿Cuándo un acto de violencia puede ser calificado como un acto terrorista? Bueno, es un concepto que ya se ha venido manejando no solamente en el ámbito penal, sino también constitucional, Fernando, pero desde el punto de vista de las normas penales, lo que conceptualiza un delito de terrorismo es una sanción a aquellas personas que crean o mantienen un estado de alarma, zozobra o terror en la población para cometer algunos otros delitos contra el patrimonio, contra la vida, entre otros, y que puede, en este caso, también tener una sanción que va incluso hasta la cadena perpetua. Ya, pero es un poco lato, entonces. Todo lo que genera zozobra o terror. No hay una motivación política. Cuando lo que hemos tenido en el Perú, sobre todo con Sendero Luminoso y también el MRTA, es la voluntad política de capturar el poder del Estado y someternos a todos a la situación de esclavos de un régimen totalitario. Eso es lo que era el terrorismo en su versión Sendero Luminoso y MRTA. Ahora estamos ante una definición que es mucho más lata. Es una definición mucho más lata, Fernando, porque ahora lo que se conceptualiza es más bien como un medio, ¿verdad? Utilizar esta creación o mantenimiento de zozobra, alarma, y en este caso, como tú has mencionado, para lograr un fin distinto. En este caso sería, por ejemplo, el obtener el poder, ¿no? Como lo hizo Sendero Luminoso. Hay terrorismo religioso, terrorismo ético, etc. Pero en este caso estamos hablando de terrorismo sobre todo acto de violencia que genera terror o zozobra en la población. En efecto, Fernando, y había que diferenciar también cuáles son los niveles, distintos conceptos, ¿no? Porque generar zozobra o alarma en la población no necesariamente tiene que ver con Sendero Luminoso, con MRTA. Es una variedad que me sorprende que sea la definición de algo tan grave en nuestro país, ¿no? ¿Cómo interpreta usted esta definición? Sí, de la misma manera es una figura, digamos, lata, porque no solamente el terrorismo sirve para capturar el poder, también sirve para secesiones, que el caso de ETA, por ejemplo, o sirve para los anarquistas, simplemente para causar daño por el daño, porque sí, ¿no? Entonces, no siempre es para la captura del poder. Se utiliza como una herramienta la captura del poder. Pero claro, el Código Penal no puede decir que es para la captura del poder porque entonces estaría tipificando un delito político, ¿no? Y la idea es que sean delitos comunes. Pero en general el terrorismo es un delito violento, muy agresivo, que ofende a la sociedad y que genera estados digamos, de alarma, de conmoción social. En el caso de las Torres Gemelas, por ejemplo, fue un acto de terrorismo interno en los Estados Unidos. No era para capturar el poder, era para hacer daño. Para generar terror religioso. Una venganza por los daños hechos por Estados Unidos, dijeron ellos, ¿no? Por eso tiene esa amplitud. Sí. Ahora, poco antes del inicio de estas violencias y de estas manifestaciones, hubo un fallo del Tribunal Constitucional, adoptado por unanimidad, respecto de una ley que prohibía que las personas condenadas por terrorismo pudiesen postular a mandatos públicos. Yo conversamos acá con algunos jueces constitucionales insospechables de tener simpatías por Sendero, que creían que el voto que habían emitido era la única alternativa constitucional ante esa ley. ¿Comparte usted esa opinión? No, en absoluto. Creo que han habido algunos factores que han contribuido a ese, con todo respeto, error judicial, ¿no? El primero de ellos fue que es un tribunal nuevo, ¿no? Y el Tribunal Constitucional, a diferencia de la Corte Suprema, son magistrados reputados, destacados, que se encuentran ahí. Se quejan estos actuales de que el tema estaba esperando desde hace 2 años. Sí, es verdad. Que los anteriores no habían querido meter las manos en la castaña. El tema entró, digamos, un tribunal nuevo. Sí. Lo segundo es que ha sido votado, según me explicaban, antes de toda esta revuelta social. Quizás, si lo tuvieran que votar hoy día, tendría una mirada distinta. Y lo tercero es ¿tanto puede un juez constitucional estar aislado de la sociedad para no imaginarse el impacto que su voto puede tener? Ya vemos Están que metidos en leyes, leyendo libros y no ven la televisión. Y eso iba con mi tercer análisis. Creo que la sentencia es bastante naif, o sea, es bastante, digamos, bien pensada. Dice, bueno, si la gente no se recupera y vuelve a cometer delito, hay que volverla a procesar, pero en el camino matan gente, causan daño, causan estragos, y lo causa porque la ley no preveyó una situación similar. Hay un fenómeno paralelo, Andy me podrá corregir o no, en el tema, que es el tema de la agresión sexual. En muchos países, el agresor sexual, que responde a una conducta, no es un homicidio, no es un robo, es una conducta, es una desviación sexual, por lo tanto, permanece en el tiempo. No solamente es registrado, sino que es obligado a no tener determinados trabajos. Por ejemplo, no puede dar clases en un colegio. Pero eso está en la pena, eso se le impone la pena. Pero también en la ley.
O sea, Y la la ley ley le restringe acceso a los colegios, la ley le restringe Sí, sí, tener que se acerca ubicación a 500 metros, ¿no? Sí. y dar un lugar exacto de su ubicación, porque es una conducta. O sea, imagínense una agresión sexual Sí. en un colegio de niños, Sí. ¿no? Es una gran tentación porque su conducta está desviada. Entonces, la ley permite, bajo determinadas circunstancias, tener registro de esa gente e impedirle algunos accesos, como por ejemplo trabajo en colegio o en la educación, o con niños, para evitar justamente un daño mayor. Entonces, lo que hace la sentencia es homologa todos los crímenes. Dice, todos los crímenes son iguales y por lo tanto todos tienen rehabilitación. Y si no la tienen, hay que volverlo a juzgar. Básicamente es un razonamiento muy simple, ¿no? Y no distingue, es lo que tiene que distinguir. La doctrina social cristiana decía, no se puede tratar igual a los desiguales, hay que tratar desigual a los desiguales para igualarlos. No todos los delitos son iguales y no todas las agresiones son iguales. Entonces el delito de terrorismo es una cosa que permanece en el tiempo. La gente termina, Sobre cumple todo su si no se condena. arrepiente porque se dice que están rehabilitados. ¿Por qué? Porque han pagado la reparación civil. Pero Sí, pero muchos no se de ellos rehabilitan. supuestamente rehabilitados. Hay algunos casos, ¿ah? Muy pocos. Bueno, tenemos el caso eminente de un primer ministro que había sido condenado por Sí. terrorismo. Sí. Y fue Pero- nombrado primer ministro sí, por pero Alan García. Marisa Garrido Leca, por ejemplo, nunca se arrepintió, No, nunca, no. nunca abjuró. Es La propia cierto, Lori Benson tampoco. sí, que los de Sendero lo hacen menos, que los de Entonces- MRTA. En el caso del ex primer ministro peruano, que Alan García nombró primer ministro, era del Sí. MRTA. O se le había atribuido... Y estamos pagando ahora esas consecuencias porque esas personas con esa trayectoria, con esa expertise, con esa experiencia en su vida, ahora son los que están en algunos casos liderando las marchas. Yo vuelvo a repetir, es una estrategia en algunos casos de Movadef y de Sendero reconstituido, ¿no? Ya no tumban torres gemelas ni cuelgan perros, ahora nos dejan sin conectividad y sin aeropuertos. Sí, Yo, sí. yo creo ahí, Señor justo Carrión. Fernando, en lo que estabas mencionando, de que esta homologación a la que ha arribado el Tribunal Constitucional se debe a que principistamente uno debe de promover la resocialización del reo. Pero una cosa es la teoría, digamos, con principio constitucional, y otra es si efectivamente estas personas se resocializan o no. Porque en muchas Sobre todo ocasiones porque vemos... no ocultan que siguen creyendo eso, que tenía razón Abimael Guzmán y están inspirados por el pensamiento de Gonzalo. No lo ocultan, lo dicen Eleni Parraguirre y muchas otras personas. O sea, ¿cuál es la rehabilitación a la que se puede hablar ahí? Si partimos del ejemplo propuesto de los delitos sexuales, también podríamos comparativamente hablar de algunos otros delitos como el delito de terrorismo. No significa de que ya se encuentra como principio en la Constitución y que de efecto eso se vaya a cumplir materialmente. Vemos de que las cárceles en rigor no son centros de rehabilitación, más bien A centros veces de lo perversión. contrario. A veces lo contrario. Muchas gracias por su presencia. Quedan muchas preguntas pendientes, pero hemos tratado de contribuir a algunos conceptos. La próxima vez será el concepto de autonomía universitaria, que algunos tanto defienden, pero que en este caso no han defendido tanto. Nos dirá usted, sobre todo, señor constitucionalista, los alcances de este concepto respecto de la intervención policial tenía lugar el sábado pasado. Pero no hay tiempo ahora, así que tenemos que ir a una pausa. Despedimos y agradecemos a Aníbal Quiroga y a Andy Muchas Carrión, gracias, Fernando. esperando que vuelvan pronto. Y después de la pausa volvemos a las cosas como son.